Vamos a mirar cómo determinar la masa molar de un compuesto químico. El ejemplo 1 dice, determine la masa molar de H3PO4. Este compuesto es el ácido fosfórico. Para hacer los cálculos de forma más organizada vamos a utilizar una tabla donde vamos a establecer el elemento, el compuesto, el número de átomos que tiene, la masa atómica que nos la va a relacionar la tabla periódica y el total para poder sumar y obtener esa masa. Los elementos para el compuesto H3PO4 son el hidrógeno, el fósforo y el oxígeno. Notamos que para el hidrógeno tenemos un subíndice de 3. Esto quiere decir que hay 3 átomos de hidrógeno. El fósforo no tiene subíndice, entendemos que es 1, por ello hay un átomo de fósforo. Y el oxígeno tiene subíndice 4, por lo tanto hay 4 átomos de oxígeno. Ahora vamos a establecer las masas atómicas de cada elemento que nos la proporciona la tabla periódica. Para el hidrógeno este valor es aproximadamente 1 gramo por mol. Para el fósforo es de 31 gramos por mol. Y para el oxígeno es aproximadamente de 16 gramos por mol. Ahora en la casilla del total lo que debemos hacer es multiplicar el número de átomos respectivos por su masa atómica de la siguiente forma. Para el hidrógeno tenemos 3 por 1 y eso nos da 3 gramos por mol. Para el fósforo multiplicamos 1 por 31 y nos queda el mismo 31 gramos por mol, Y para el oxígeno 4 átomos por su peso, que es 16, esto nos da 64 gramos por mol. Lo que debemos hacer a continuación es sumar los resultados para así obtener la masa molar resultante del ácido fosfórico. Si sumamos estos resultados, 3 más 31 más 64, vamos a obtener un total de 98 gramos por mol que representa la masa molar. Esto quiere decir que una mol de H3PO4 tiene una masa de 98 gramos de H3PO4. De esta forma se determina la masa molar de un compuesto. Veamos el ejemplo 2. Para el ejemplo 2 nos piden que determinemos la masa molar del fosfato de calcio. Para ello utilizamos la misma tabla que tiene elemento, número de átomos, la masa atómica generada por la tabla periódica y el total que debemos posteriormente sumar para establecer la masa molar. Los elementos que intervienen en el fosfato de calcio son el calcio en primera medida, el fósforo y el oxígeno. Ahora vamos a establecer el número de átomos de cada uno. Vemos que el calcio tiene 3 átomos. Ahora notamos que esta parte del fosfato está en paréntesis y por fuera hay un subíndice 2. Este 2 afecta tanto al fósforo como al oxígeno. Por lo tanto, dentro tenemos un fósforo que multiplicado por 2 nos da 2 átomos de fósforo. Para el oxígeno, este 2 multiplica al subíndice 4. Luego 2 por 4, 8. Por tanto, tenemos 8 átomos de oxígeno. Lo podemos establecer de esta forma para entender por qué son 8. Ahora nos dirigimos a la tabla periódica y buscamos las masas atómicas de cada elemento. Para el calcio es aproximadamente 40 gramos por mol. Para el fósforo es de 31 gramos por mol y para el oxígeno es de 16 gramos por mol. Estas dos columnas las vamos a multiplicar para obtener el total del peso de cada uno de los elementos. Ahora, al multiplicar los valores de cada columna tenemos para el calcio 3 por 40
es igual a 120 gramos por mol. Para el fósforo, 2 por 31 es igual a 62 gramos por mol. Y para el oxígeno debemos multiplicar el 8 por su masa atómica, que es 16. Esto nos da como resultado 128 gramos por mol. Ahora, al sumar esta columna, podemos determinar la masa molar del fosfato de calcio. Y esto es 310 gramos por mol. Esto significa que una mol de fosfato de calcio, sea 3 PO4,2, es equivalente o tiene una masa de 310 gramos de fosfato de calcio, sea 3PO4,2. Y así se determina la masa molar de un compuesto químico. Ahora, ¿qué es la masa molecular? Es la suma de las masas atómicas de los átomos que comprenden o que constituyen una molécula. A modo de ejemplo, fíjense, ahí tengo una molécula que corresponde al amoníaco. Si yo le escribo en fórmula sería NH3. Fíjense que el numerito, este me está indicando que son 3 átomos de hidrógeno. Efectivamente, si vemos la molécula, está constituida por 3 átomos de hidrógeno. Y tengo un solo nitrógeno, ¿tá? Que es el que está acá. Acuérdense que en la fórmula los números 1 por lo general no se escriben. Entonces, ya sabiendo esta constitución de la molécula, vamos a decir que tengo 3 hidrógenos por, y acá vamos a escribir el peso atómico del elemento en cuestión, que en este caso es el hidrógeno. Vamos a la tablita, vemos que el hidrógeno tiene como peso atómico 1,0797. Recuerden, primer número después de la coma, en este caso es 0, es menor que 5, por lo tanto quedaría en 1. Entonces ahí quedaría en 1 su peso atómico. Como son 3 átomos, se multiplica 3 por 1, nos quedaría 3. ¿Está? Sería el peso de los 3 átomos de hidrógeno. Ahora, vamos con el nitrógeno. Sería 1 por, vamos a la tablita, vemos que el nitrógeno tiene como peso atómico 14,00067. Entonces acá lo que vemos, el primer numerito después de la coma es 0, por lo tanto quedaría redondeado en 14. 1 por 14, 14. Lo que hacemos con estos resultados es sumarlos para obtener la masa total de la molécula. Y en este caso la vamos a estar expresando en UMA. Recuerden que la tabla me está dando UMA, los pesos atómicos, por lo tanto sería 17 UMA. Recuerden que UMA es la abreviatura de unidad de masa atómica. Ahora, ¿cómo se expresa la masa molar? La masa molar es la masa que tiene la sustancia que contiene un mol. Es decir, nosotros acá hicimos el cálculo para una sola molécula, estamos analizando una sola molécula. Si nosotros a ese resultado lo expresamos para un mol, va a ser exactamente el mismo numerito, que es en 17 UMA. Si nosotros lo expresamos para una cantidad determinada, que sería para un mol, sería el mismo número, pero ya cambia la unidad, sería gramos. ¿Está? Entonces sería de 17 UMA. Si nosotros hacemos referencia, sería para una molécula, pero si hacemos referencia a un mol de molécula, sería 17 gramos. Ahora, muchas veces nosotros a esa masa molecular, o masa molar, la representamos como mm, y directamente se colocan las unidades gramos mol, que estaría diciéndome que son 17 gramos por cada mol de sustancia. Muy bien, vamos a continuar con el cálculo de la masa molecular y molar de moléculas un poco más complejas. Entonces vamos a ver primeramente este compuesto que se llama hidróxido de calcio. Como ustedes pueden observar en su fórmula, está constituido por un solo átomo de calcio. Acá adentro hay un oxígeno, un hidrógeno, pero todo lo que está dentro de este paréntesis está multiplicado por el numerito de afuera, por este 2, que lo he redondeado ahí. Entonces a la hora de contar, vamos a multiplicar 1 por 2, 2. Entonces en total tenemos 2 oxígenos, 2 hidrógenos. Vamos a comenzar primero con el calcio. Veamos a ver que es un calcio 1 por, vamos a la tablita, vamos a ver que el calcio tiene peso atómico 40,078. El primer número después de la coma es inferior a 5, por lo tanto quedaría en 40. Sería 1 por 40, 40. Vamos con el hidrógeno,
sería 2 hidrógenos, ¿tá? 2 por, recién habíamos visto el caso del hidrógeno, redondeo sería su peso atómico 1, 2 por 1, 2. Vamos con el oxígeno, son 2 oxígenos, sería 2 por, vamos a la tablita, vamos a ver que el oxígeno tiene peso atómico 15,99, el primer número después de la coma, que es el 9, es mayor que 5, por lo tanto se redondea hacia arriba, quedaría de 16. 2 por 16, 32. Sumamos todo esto, nos quedaría 74 con unidad de UMA. Estamos haciendo referencia a una molécula. Entonces su masa molecular sería de 74 UMA. Pero si lo estamos hablando de una cantidad de un mol, vamos a hablar de masa molar. Por lo tanto, su masa molar sería de 74 gramos mol. Entonces ahí quedaría ya expresado la masa molecular y la masa molar para este compuesto. Vamos ahora con una sal, que es mucho más compleja. En este caso yo tengo 2 hierro. Entonces cuando vamos a hacer el cálculo sería 2 hierro, 2 por, vamos a la tablita, vamos a ver que el hierro tiene peso atómico 55,847. El primer número después de la coma es mayor que 5, por lo tanto quedaría redondeado en 56. 2 por 56, 112. Vamos ahora con el siguiente elemento. En este caso sería el azufre. Si ustedes miran acá dentro del paréntesis, tengo un solo azufre. ¿Está? Pero recuerden que todo lo que está dentro del paréntesis está multiplicado por este numerito de afuera, que sería un 3. Entonces nosotros vamos a decir 1 azufre por 3. 3 tengo en total. 3 azufre sería 3 por... Vamos a la tablita, vamos a ver que el azufre tiene peso atómico 32,06. Primer número después de la coma es inferior a 5, por lo tanto queda en el número, sería 32. 3 por 32 sería 96. Vamos con el oxígeno. ¿Cuánto oxígeno tenemos acá? Acá dentro del paréntesis son 4, pero dijimos que este numerito 3 de afuera está multiplicando, sería 4 por 3, en total 12, sería 12 por... Y recién habíamos visto que el oxígeno, su peso atómico era 15,99, redondeado sería 16. Sería 12 por 16, 192. Sumamos todo esto, nos quedaría la masa molecular de 400 UMA. Pero si estamos hablando para un mol de sustancia, sería masa molar 400 gramos mol. La molécula de la sustancia. Esta está compuesta por hidrógeno, por flúor y por oxígeno. Ese es el primer paso, enlistar los elementos que conforman al componente. Con la ayuda de la tabla periódica ubicamos la masa de cada uno de esos átomos. El hidrógeno, puedes ver ahí en la tabla periódica que tiene aproximadamente una masa equivalente a 1 gramo. El flúor, puedes ver que tiene una masa de 18,998. Lo podemos redondear a 19, no afecta en nada. Y el oxígeno tiene una masa individual de 15,999. Generalmente ese lo tomamos como 16, redondeados. Y lo multiplicamos por las veces que está repetida en la estructura. Por ejemplo, aquí hidrógenos hay 1. Será su masa por un hidrógeno 1. El flúor tiene 19 gramos y solamente hay 1 en la molécula. Será 19 por 1, 19 gramos. Y finalmente, el oxígeno, que vale 16, lo multiplicaremos por 2 porque hay 2 oxígenos en la molécula. Y 16 por 2 nos da 32. Sumamos 1 más 19 más 32 y la respuesta nos da 52. 1 más 19 más 32 nos da 52. Las unidades siempre para el peso molecular serán gramos diagonal mol. O hay profesores que ponen el número que les da y ponen UMA, que significa unidad de masa atómica. Cualquier respuesta es correcta. Vamos al ejemplo número 2. Aquí tenemos presentes al hidrógeno, al fósforo y al oxígeno. Ese es el primer paso, enlistar los elementos.
El hidrógeno en la tabla tiene una masa aproximadamente de 1. El fósforo tiene una masa, redondeándola, de 31. Eso lo hago para no tomar decimales. Como te comentaba, realmente no va a afectar al resultado final. Y el oxígeno siempre lo tomamos como 16. Todo eso lo multiplicamos por las veces que se repite en la estructura. El hidrógeno está 3 veces. El fósforo no tiene un número, significa que solamente está una vez. Y el oxígeno, 16 gramos por 4 veces que está ese elemento. Resolvemos las multiplicaciones: 1 por 3, 31 por 1 y 16 por 4. Y sumamos 3 más 31 más 64. Y como resultado nos queda que la masa o el peso molecular es igual a 98 gramos por mol, o 98 unidad de masa atómica. La más usada generalmente es la primera, pero la segunda también es válida. Hagamos el ejemplo número 3. En este componente del ejemplo 3 tenemos a 3 elementos: al hierro, el Sb es el antimonio, es uno solo, y la O, que es el oxígeno. Aquí difiere este ejemplo a los otros en que hay paréntesis, es un poco distinto. Recuerda que los paréntesis en química como en matemáticas significa multiplicación. El hierro está 3 veces. Eso lo multiplicamos por la masa que determinaremos ahorita de la tabla periódica. El antimonio, el Sb, está en el paréntesis una vez, pero se multiplica por el número de afuera. Antimonio por 2, nos quedan 2. Y el oxígeno adentro está 4 veces, por el 2 de afuera, 4 por 2, 8 oxígenos. Consultamos con la ayuda de la tabla periódica las masas individuales de esos elementos. El hierro lo podemos tomar como 56, redondeándolo, no hay problema. El antimonio está en color amarillo, vale 121.75. Lo podemos redondear a 2. Si a ti tu profesor no te lo permite, tómalo tal cual con las décimas, como lo ves en la pantalla y en tu tabla periódica. Y el oxígeno, ese sí por ley, siempre lo vamos a tomar 16. Multiplicamos y obtenemos los 3 resultados de esos 3 elementos. Al sumar 168 más 244 más 128, nos da un total de 540 gramos sobre mol. Esa es la respuesta al cálculo de la masa molecular. Bien, para calcular la masa molecular de una sustancia necesitamos de lo siguiente: qué elementos la forman, y también tenemos que saber qué cantidad de átomos hay de cada uno de esos elementos en la sustancia, así como la masa atómica de cada uno de ellos, de estos elementos. Bien, ¿de dónde va a salir la información? ¿Qué elementos la forman? Y la cantidad de átomos presentes de cada uno lo vamos a obtener de la fórmula química de la sustancia. Mientras que la masa atómica nos la van a proporcionar como un dato. La masa atómica se obtiene de la tabla periódica. Eso es lo que necesitamos para calcular la masa molecular. Por ejemplo, en el caso del ácido nítrico, tenemos aquí la fórmula del ácido nítrico, y efectivamente nos dice que está constituido por hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Y también nos proporciona la cantidad de cada uno de ellos. Eso lo vamos a encontrar en los subíndices, que son estos números que aparecen aquí abajo de cada elemento. En el caso del oxígeno tiene un subíndice de 3. En el caso del nitrógeno no vemos ningún subíndice, se toma como 1. Eso quiere decir que hay un átomo de nitrógeno y un átomo de hidrógeno. Entonces la fórmula nos dice qué elementos y cuántos átomos de cada uno de ellos hay. Y luego calculamos la masa molecular de una forma muy simple. Es hidrógeno, ¿cuántos hay en la fórmula? Hay 1. ¿Y cuánto pesa?
pues pesa 1. Nitrógeno, hay un solo átomo, hay 1. ¿Y cuánto es lo que pesa? 14. Entonces multiplico 14 por 1. Y por último, muy fácil, oxígeno. El oxígeno está presente con 3 átomos, hay 3, y tiene una masa de 16, que da un total de 16 por 3, 48. Y sumo estas cantidades que resultaron. El resultado es 63 y las unidades son UMA, que quiere decir unidad masa atómica. Acetona, en este caso la fórmula me dice está constituida por carbono, hidrógeno y oxígeno. Muy bien. Y además me indica la fórmula, tiene 3 átomos de carbono, y el carbono tiene una masa atómica de 12, así que multiplico 3 átomos de carbono por el peso del carbono, que son 12, tengo un total aquí de 36. Hidrógenos tiene 6 y su peso es de 1, así que aquí tenemos 6 más. Y en el caso del oxígeno, como habíamos comentado, no tiene subíndice, eso cuenta como un oxígeno que tiene una masa o peso de 16, dando un total de la masa molecular de la acetona de 58 UMA. ¿Qué pasa cuando en una fórmula te encuentras con paréntesis? ¿Cómo se hace el procedimiento? Bueno, aquí tenemos el caso del fosfato de calcio. Vamos a ver cuántos átomos hay de cada uno de los elementos. El fosfato de calcio está constituido por calcio, fósforo y oxígeno. ¿Cuántos átomos de calcio tiene? Tiene 3 átomos de calcio. Y de fósforo, vemos que aquí no hay subíndice, entonces como lo habíamos visto hasta ahorita, sería un 1. Sin embargo, como hay un paréntesis y afuera tenemos otro subíndice que es el 2, ese 2 vamos a multiplicarlo por el 1 del fósforo, así que aquí hay 2 fósforos. Y como ustedes se imaginarán, ¿cuántos oxígenos creen que tiene esta molécula? Efectivamente son 2 por 4, hay 8 oxígenos. Eso es lo que se hace cuando te encuentres con paréntesis. Entonces, ¿cómo se haría el cálculo de la masa molecular del fosfato de calcio? Dices, vamos a ver, quedaría calcio, en el calcio hay 3 átomos y cada uno tiene una masa de 40, así que 3 por 40 son 120. Y después tenemos fósforo. Dijimos que aquí hay un 1, pues serían 2 por 1, hay 2 fósforos que pesan 31, así que tenemos aquí 62. Y por último el oxígeno, que son 8, ¿verdad? 2 por 4, 8 oxígenos. Cada uno pesa 16, dándome un total de 128. Si sumo estas cantidades, tenemos una masa molecular de 310 UMA, unidad masa atómica del fosfato de calcio. Recuerden que las masas atómicas pues se obtienen de la tabla periódica, pero normalmente su maestro se las va a proporcionar, las va a redondear y se las va a proporcionar como un dato. Bien, y en este caso tenemos una sal hidratada. Se trata del sulfato de calcio dihidratado. ¿Cómo se va a hacer? Bueno, el procedimiento es similar. Vamos a ver que según la fórmula, esta sustancia está constituida por calcio, azufre, oxígeno e hidrógeno. Y procedemos de la siguiente manera. Aquí tenemos los datos, que son las masas, y vamos a sacar la masa molecular. Empezamos.
Calcios, ¿cuántos hay? Pues hay un átomo de calcio, hay uno, y me dicen que la masa es 40. Así que en el caso del calcio me da 40 total. Azufre. De azufres hay un átomo en la molécula, hay uno, y la masa que me dan es 32. Aquí tenemos el total. Vamos a ver lo que pasa con el oxígeno. En el oxígeno vamos a ver que aquí hay 4 átomos de oxígeno y acá hay 2 moléculas de agua. Entonces lo que se hace es, vamos a multiplicar este coeficiente 2 por el subíndice 1 de aquí del oxígeno. Decimos, aquí hay 2 por 1, hay 2 oxígenos, y los 4 que están acá en el sulfato de calcio serían 4, y 2 por 1, 2, serían 6. Así hay que hacerlo. Ahora sí, ¿y cuánto pesa? 16, para un total de 96. En el caso del hidrógeno, ¿cuántos piensan ustedes que se van a contar? ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay en la molécula? Efectivamente hay 2 por 2, hay 4 hidrógenos. Ponemos 4. Y la masa es de 1, dando un total de 4. Si sumo estas cantidades, tenemos que la masa molecular del sulfato de calcio dihidratado es de 172 UMA. Gracias.